Muy bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio sobre la descomposición de fuerzas, sobre la sumatoria de fuerzas para cada una de las direcciones, tanto X y el cálculo de la fuerza resultante, así como de su dirección. Recordemos que hay casos o hay sistemas, ¿sí? Y masas en los cuales no necesariamente siempre está aplicada una sola fuerza, pueden haber varias fuerzas aplicadas allí. Y no solamente ese es el caso, sino que pueden haber fuerzas que no están totalmente concentradas para cada uno de los ejes, tal como vimos en los diagramas de cuerpo libre. Por ejemplo, el peso tenía alguna componente para el eje X y tenía otra parte de su magnitud le correspondía al eje Y. Es decir, estaba compartida en esa dirección, como podemos ver aquí la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es ejercitar cómo se descompone una fuerza para saber qué parte le corresponde a X y qué parte le corresponde a Y. Quizás este tema, así por sí solo, pues parecerá un poco no aplicable, pero realmente su utilidad se ve o se evidencia cuando se aplica el segundo principio de Newton y se analiza cómo es la aceleración de un sistema conectadas por masas y poleas, ¿sí? Y cuerdas. Se calcula la tensión y la aceleración, pero en fin, lo que vamos a hacer en este caso es practicar la descomposición de fuerzas. Entonces, conocemos cada uno de los datos, que fuerza 1 vale 15 newton, fuerza 2 vale 16 newton, fuerza 3 vale 13 newton y la fuerza 4 tiene un valor de 12 newtons. Vamos a empezar a calcular o a descomponer la fuerza 1. Y ese proceso de descomposición, el primer paso es trazar perpendiculares de cada uno de los ejes o hacer la proyección hacia cada uno de los ejes. Yo proyecto esta fuerza hacia el eje X y proyecto esa fuerza hacia el eje Y. ¿Sí? Yo aquí puedo evidenciar que en primer lugar se me forma un rectángulo, ¿verdad? Este lado es igual a este lado y este lado será igual a este otro lado. El lado que está paralelo al eje Y, como es la fuerza 1, se va a llamar fuerza 1 en Y. Y el lado que está paralelo al eje X será fuerza 1 en X. En este caso, esta sería nuestra fuerza 1 en X. Pero ¿qué sucede? Como el ángulo está ubicado aquí abajo y luego tendremos que aplicar relación trigonométrica sencilla con el seno y el coseno, me interesa tener esa fuerza X con relación al ángulo. Entonces, en este caso, yo voy a ubicar mi fuerza 1 en X de este lado. Y vamos a iniciar la descomposición. Empezamos con fuerza 1 en X. Fuerza 1 en X. Como vamos a aplicar trigonometría básica, nosotros sabemos cuánto vale, en este caso se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Yo sé cuánto vale la hipotenusa, conozco cuánto vale el ángulo y necesito conocer cuánto vale el cateto adyacente. Por trigonometría básica sabemos que el cateto adyacente se relaciona con el coseno, entonces planteamos coseno del ángulo es igual a cateto adyacente, que en este caso se llama fuerza 1 en X, sobre la hipotenusa, que se llama fuerza 1. Para este primer ejercicio vamos a hacerlo de esta forma, la deducción. Luego ya les voy a dar un tip para que no tengan que estar haciendo este análisis y se les haga mucho más sencilla la descomposición de fuerzas. Y yo lo que hago es despejar. ¿Quién está absorbando fuerza 1 en X? La fuerza 1. Fuerza 1 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces nos queda que fuerza 1 en X es igual a fuerza 1 por el coseno del ángulo. Y yo ya conozco estos valores, sustituimos. La fuerza 1 tiene un valor de 15 newtons por el coseno del ángulo, que en este caso son 60 newtons. Lo hacemos en la calculadora. 15 por coseno de 60 nos va a dar 7,5. Coseno de 60 un medio. Entonces fuerza 1 en X es igual a 7,5 newtons. Y yo ya acabo de conseguir mi fuerza 1 en X. Vamos con la fuerza 1 en Y. Como les decía anteriormente, les iba a dar un tip. Y ese tip se reduce de la siguiente manera. Siempre que yo voy a descomponer una fuerza, lo multiplico por su fuerza original, bien sea seno o coseno, dependiendo de qué cateto sea. En este caso, como fuerza 1 era el cateto, fuerza 1 en X era el cateto adyacente, lo multipliqué por el coseno. Y cuando sea el cateto opuesto, lo multiplicamos por el seno, porque recordemos que el cateto opuesto pues, se relaciona con el seno del ángulo. Entonces, así de sencillo. Como es fuerza 1 en Y, yo lo vuelvo a multiplicar por su fuerza original, por llamarlo así, que es la fuerza 1.
y lo multiplico por el seno o coseno dependiendo de qué cateto sea. Como fuerza 1 en Y está opuesto al ángulo, lo multiplico por el seno del ángulo. Y así lo vamos a hacer con todas las fuerzas. Y vemos cómo se simplifica pues la resolución. Fuerza 1 sabemos que vale 15 newtons y lo multiplico por el seno del ángulo, el cual tiene un valor de 60 grados. Resolvemos en la calculadora, escribimos 15 por seno de 60 y tiene un valor de 12,99 newtons. Y de esta forma ya hemos calculado la fuerza 1 en X y fuerza 1 en Y. Vamos ahora a trabajar con la fuerza 2 y repetimos el procedimiento. Primer paso, hacemos la proyección hacia cada uno de los ejes. Proyecto hacia el eje X, proyecto hacia el eje Y. Luego asignamos los nombres. El lado que está paralelo al eje Y sería fuerza 2 en Y. Recordemos que estamos trabajando con la fuerza 2. El lado que está paralelo al eje X sería fuerza 2 en X. Pero como el ángulo está aquí abajo, me conviene tener fuerza 2 en X aquí. Y vamos a descomponer. Calculamos fuerza 2 en X. Y recordemos que cuando estamos descomponiendo, como es la fuerza 2, vuelvo a escribir fuerza 2 y la multiplico por seno o coseno dependiendo de qué cateto sea. Fuerza 2 en X me representa el cateto adyacente, por lo tanto lo multiplico por el coseno del ángulo. Lo que hago es sustituir. La fuerza 2 tiene un valor de 16 newtons por el coseno del ángulo, el cual vale 45 grados. Resuelvo en la calculadora. 16 por coseno de 45 y nos da 11,31 newtons. 11,31 newtons. Ya acabo de encontrar mi fuerza 2 en X. Vamos con fuerza 2 en Y. Y volvemos a plantear, como es la fuerza 2, escribo fuerza 2 multiplicado por seno o coseno dependiendo de qué cateto sea. Como fuerza 2 en Y es cateto opuesto al ángulo, lo multiplico por el seno del ángulo. Fuerza 2 vale 16 newton, el ángulo vale 45 grados y me va a quedar igual esta fuerza, la fuerza 2 en Y igual a la fuerza 2 en X, porque recordemos que el coseno de 45 y el seno de 45 es raíz de 3 sobre 2, es igual. Por lo tanto el resultado me va a dar igual, que es 11,31 newtons. Y ya acabo de conseguir mi fuerza 2 en Y. Fuerza 3 también vemos que hay que descomponerla porque hay una parte que le corresponde a X y otra a Y. Entonces el primer paso nuevamente para descomponer es trazar o proyectar esa fuerza hacia cada uno de los ejes. Recordemos que el lado que está paralelo al eje Y sería mi fuerza 3 en Y. Y el lado que está paralelo al eje X sería fuerza 3 en X, pero como aquí está el ángulo me conviene tenerlo aquí. Entonces lo ubicamos aquí. Y vamos a calcular cuánto vale fuerza 3 en X. El tip, repito, fuerza 3 lo multiplico por seno o coseno dependiendo de qué cateto sea. Como fuerza 3 en X está adyacente al ángulo, lo multiplico por el coseno del ángulo. Tengo que fuerza 3 en X es igual a fuerza 3, que vale 13 newtons multiplicado por el coseno de 30 grados. Multiplico en la calculadora. 13 por coseno de 30 y nos da un valor de 11,26 redondeado. Y vamos con fuerza 3 en Y. Vuelvo a repetir fuerza 3, en este caso multiplicado por el seno, porque fuerza 3 en Y está opuesto al ángulo, lo multiplico por el seno de 30 grados. Fuerza 3 tiene un valor de 13 newton por el seno de 30. Eso nos va a dar 6,5. 13 por seno de 30, 6,5, seno de 30 es un medio. Y acabo de conseguir mi fuerza 3 en Y. Fuerza 4, ¿por qué no la descomponemos? Porque fuerza 4 está totalmente concentrada en el eje Y. Luego de tener cada una de las fuerzas ya descompuestas, ¿sí? Lo que vamos a hacer
es calcular la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Yo concentro todas estas fuerzas en dos inicialmente, una concentrada en el eje X, la otra concentrada en el eje Y. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, considerando única y exclusivamente aquellas fuerzas que están ubicadas en ese eje y recordando que su signo depende de su ubicación en el plano cartesiano. Aquellas fuerzas que estén ubicadas hacia la derecha serán positivas y aquellas fuerzas que estén ubicadas hacia la izquierda, es decir, en la zona de las abscisas negativas o de las X negativas, como mejor lo entiendan, pues llevarán ese signo negativo. Entonces, fuerza 1 en X está concentrada en X, está hacia la derecha, por lo tanto lleva signo positivo. Fuerza 2 en X, vemos que está aquí, está hacia la izquierda, por lo tanto llevará signo negativo. Fuerza 3 en X está ubicada a la izquierda, por lo tanto llevará signo negativo. Y fuerza 4 no le corresponde a X, no está concentrada en esa dirección, por lo tanto no la considero. Y lo que hago es sustituir en la expresión para calcular. Fuerza 1 en X nos dio 7,5 newtons. Menos fuerza 2 en X nos dio 11,31 newtons. Y fuerza 3 en X nos dio 11,26 newtons. Y ahora resolvemos en la calculadora esa suma algebraica que nos queda. Tenemos 7,5 menos 11,31 menos 11,26 y nos da un valor de menos 15,07 newtons. Y ya hemos encontrado cuál es el valor de la sumatoria de fuerzas en el eje X. Vamos a repetir el procedimiento, pero ahora con el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y será igual a... Vamos a considerar todas las fuerzas que estén actuando única y exclusivamente en el eje Y, sabiendo que su signo dependerá de la ubicación en el plano cartesiano. Aquellas fuerzas que estén ubicadas hacia arriba llevarán signo positivo y aquellas fuerzas que estén ubicadas hacia abajo en las zonas de las ordenadas negativas o en la zona de las Y negativas, pues tendrán ese signo negativo, ¿no? Fuerza 1 en Y está ubicado hacia arriba, por lo tanto lleva signo positivo. Fuerza 2 en Y está ubicado también hacia arriba, llevará signo positivo. Fuerza 3 en Y está ubicado hacia abajo, lleva signo negativo. Y fuerza 4, que está totalmente concentrado en Y, también apunta hacia abajo, por lo tanto llevará signo negativo. Vamos a sustituir. Fuerza 1 en Y nos dio 12,99 newtons, más fuerza 2 en Y nos dio 11,31 newtons, menos fuerza 3 en Y que nos dio 6,5 newtons, menos fuerza 4 que tiene un valor según el ejercicio de 12 newtons. Y vamos a resolver esto en la calculadora. 12,99 más 11,31 menos 6,5 menos 12 y nos da un valor de 5,8 newtons. Y acabamos de conseguir cuál es esa sumatoria de fuerzas en el eje Y. Una vez consigamos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, lo que vamos a hacer es graficar esto en plano cartesiano para entender qué fue lo que hallamos y luego poder encontrar cuál es el vector resultante de estas dos fuerzas.